Seguimos con este Nada que Perder. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya estamos con nuestro compañero Diego Martini. Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Buenos días, Enzo, Sofi. Bueno, es buenísimo el paisaje, el fondo. Te vemos mal. La locación. ¿Cómo que se le dice? No es pantalla verde, ¿no? Claro, no es un Chrome, no es un Chromecast. ¿Podés tocar el tronco de atrás? Chrome. Está un poco lejos. Mirá, tenía la hamaca paraguaya oculta. No, es tremendo. Hamaca paraguaya oculta detrás. Bueno, poca seriedad. Ya está abusando, claro. Ya está abusando. Se está burlando de nosotros. Es real el fondo, es real. Arrancábamos, esperamos que no con alta suciedad toda. No. Alta suciedad tiene el tema que vamos a tratar hoy y Enzo ya lo estaba adelantando por ahí, que tiene que ver con esto que está sucediendo con Conexión Ganadera, pero que ha sucedido ya desde el año pasado, nos hemos ido enterando, con otras empresas de este tipo, que básicamente vamos a ir explicando un poco de qué trata, pero vamos a arrancar con Conexión Ganadera, las otras empresas Larrarte y República Ganadera, que básicamente son inversiones en bonos ganaderos, que ahora después vamos a ampliar un poco más en detalle, donde uno pone un capital, pone un dinero y luego recibe una renta por poner ese dinero en una actividad que, y ahora han surgido muchos cuestionamientos. Es una actividad entre particulares, es una actividad ganadera entre particulares, no financiera, o al menos eso desde los papeles, y eso es algo que va a investigar la justicia, que hace que yo te pongo el dinero para determinado fin. Ahora vamos a ampliar sobre las posibilidades que se pueden haber, básicamente o para comprar ganado, o para engordar ganado, etcétera, y te doy una rentabilidad anual, y en este caso es donde llama la atención, del entre 8 y 11%, algo que para el sector parece muy descabellado, que no es nada habitual. Y bueno, esto surgió y explotó, digamos, el año pasado cuando dos empresas entraron en el ojo de la tormenta cuando empezaron a no poder cumplir con sus compromisos adquiridos de aquellos que pusieron dinero. Hablábamos de Grupo Larrarte y de República Ganadera, que comenzaron a tener denuncias por no poder cumplir con lo que hacían con sus socios, es decir, devolverles el dinero con la renta que se había acordado. Y esto empezó a hacer un poco de ruido en el ambiente, porque son varias empresas las que se dedican a esto, no varias, habrá que investigar cuántas lo hacen, pero hay una en particular, que es esta, Conexión Ganadera, que es la más importante, la más top, por así decirlo. Sí, la teniendo que en cuenta que las otras dos, por ejemplo, Larrarte y República Ganadera, no tenían tantos inversionistas como sí lo tiene Conexión Ganadera, que son arriba de 4.000 inversores, ¿no? Exactamente, era la más grande, pero además tenía algo que respecto a los otros era como un modelo de negocios ideal, porque tenía, digamos, unos responsables que eran exitosos, ideales, que estaban atrás y que hacían que uno confiara en el negocio y que se animara a poner su dinero. Vamos a escuchar un poco a este señor que obviamente empezamos a conocer y después vamos a hablar un poco de quién es, que es Pablo Carrasco, el responsable de este negocio, y ahora vamos a contar un poquito quién es. Algo que decía el año pasado, hace un año, cuando empezaban a surgir cuestionamientos en torno a estas dos empresas ganaderas que le mencioné. Primero, y antes de contarle los planes, no vamos a contar planes, pero como verán, hemos hecho cosas, bastantes cosas. Y es lo que se viene es mucho más grande que lo que hicimos. Pero antes le quiero decir unas palabras sobre esta empresa que ha defraudado el negocio, que bueno, yo no soy la justicia, no soy quien, pero que me parece un par de reflexiones. No voy a hablar mal de nadie, pero sí un par de reflexiones. La primera es que, mirando el medio vaso lleno de esta situación, es interesante comprobar que alguien que nos copia y se porta mal dura solamente 3 años. Es interesante, el país es muy chiquito, nos conocemos todos. La esperanza de vida del que se porta mal es mínima. Por lo tanto, yo en las entrevistas, algunos de ustedes lo habrán escuchado, siempre les digo al empezar a hablar, primero te voy a decir un dato duro, es que hace 25 años que estamos con 0 falta. Todo lo demás que te voy a decir ahora es un acto de venta, soy buenísimo vendiendo, pero de todo lo que te dije solo acordate
que hace 25 años somos celofán. Entonces el medio vaso lleno es que estamos viendo la oportunidad de que se sepan los que se portan bien, pero que también se sepan los que se portan mal. Nos conocemos todos, decía Diego. Bueno, y esto tiene mucho que ver con Pablo Carrasco, que nos conocemos todos. Pablo Carrasco, bueno, valga la redundancia, digamos que es de la High Society de nuestro país, justamente, quizá con residencia Carrasco, Punta Gorda, etcétera, donde están las familias más adineradas de nuestro país. Ese 1% que a veces se menciona, que es el que reúne la mayor cantidad de capital de nuestro país, y eso implica un estatus social que también se va a Pablo Carrasco a verse como alguien muy exitoso y muy confiable a la vez en este negocio. Y de hecho ahí él mencionaba, bueno, lo que le pasó a estas empresas, a nosotros no nos va a pasar, porque nosotros somos, hace 25 años nos avalan, tenemos la confianza, etcétera. ¿Qué sucede acá y qué es lo que se está investigando tras las denuncias que se hicieron? Ya lo adelanto, se presentaron varias denuncias contra el grupo Conexión Ganadera por no cumplir justamente con las promesas que había hecho, y principalmente contra Pablo Carrasco, porque ya desde diciembre cerraron sus oficinas en Montevideo, dejaron de contestar mail, dejaron de atender el teléfono. Estaba planeado una conexión por Zoom hace unos días, el 23 de enero, y fue suspendida 15 minutos antes. Estaba suspendida con los socios donde se les iba a presentar un sistema de mejora, digamos, y de un encaminamiento de la solución de la empresa, y no se hizo. Pero les quiero traer acá a colación algo que se llama, y seguramente los conozcan, un esquema Ponzi, que claro, supongo que saben lo que es. ¿De qué se trata esto? Un esquema Ponzi. Exacto, y se está investigando y se tiene la certeza de que por lo menos la Rarte y el otro grupo, República Ganadera, son parte de un esquema Ponzi. Y se tiene la enorme, digamos... Podemos igual, Diego, explicar a qué se le llama el sistema Ponzi. Sí, claro. El esquema Ponzi es un sistema de estafa por el cual una empresa o una persona recibe un capital para cobrar con cierto interés. Generalmente ese interés es mayor al que da el mercado, lo cual lo hace atractivo. Pero en realidad ese dinero no se invierte, sino que lo que hace es que los intereses que se pactan, se pagan con el capital que pone el próximo cliente. Es decir, Sofi, yo a vos te prometo que vos me vas a dar un dinero y yo te voy a dar una rentabilidad, qué sé yo, del 4% anual, convenzo a Enzo de que ponga, y cuando Enzo pone ese dinero, yo te pago con lo que puso Enzo ese capital. Entonces vos creés en el negocio y vas a seguir invirtiendo. Y después, para yo pagarle a Enzo, voy solicitando nuevos clientes para poder pagarles ese capital, en lo que se conoce como el sistema de Ponzi, el esquema piramidal. Claro, en donde estafa piramidal. Estafa piramidal, en donde el próximo, digamos, inversor es el que va pagando lo que se le promete a los otros. Hay una columna de alguien que ha seguido este tema, que se llama Felipe Caorsi, en La Mañana, que señala algo que es importante en el esquema Ponzi. Recordemos lo que hemos dicho en otras columnas: las empresas que ofrecen servicios financieros lo que realmente venden es confianza. Frente a varias propuestas similares a la hora de dejar sus ahorros, difícilmente alguien acuda a una empresa embargada, con antecedentes de quiebra o administrada por personas sin preparación y sin trayectoria. El cliente buscará una empresa sólida, manejada por personas preparadas que le garanticen que su dinero está bien cuidado y que ganará valor. Lo primero, y acá es muy importante, es crear un personaje, una persona exitosa que reúna los valores de la gente a la que quiera atraer, en este caso blanco, católico, tradicional, con muchos hijos, positivo, siempre positivo y vinculado al campo. Y acá habla de los dos socios de Conexión Ganadera. Gustavo Basso, quien falleció en un accidente hace unos meses en un auto Tesla, empezó trabajando en un escritorio rural, no tenía campo ni capital, tenía claro a dónde quería llegar, fue creando el personaje, a base de trabajo logra tener su escritorio propio, se vincula con gente que empieza a confiar en él, que no conoce tanto de campo, y le empieza a dar dinero para administrar sus negocios ganaderos. La idea no es pedir, es mostrar que a él le va bien y esperar a que la gente de su nuevo entorno empiece a pedirle que le administre su dinero. Y hasta hace unos días estaba en esta, digamos, había una lista de espera también de Conexión Ganadera. Esto sucede porque las personas, y conozco gente que se fue a reunir con Carrasco para ser parte de Conexión Ganadera, y Pablo Carrasco te recibía en un entorno muy agradable en su oficina de Punta Carretas, te contaba todo el negocio, pero te decía que no había lugar para ingresar al negocio ahora. Entonces decía, yo... Qué bien que le va.
claro, te anotan una lista de espera, yo tengo $50.000, quiero entrar ya, y Pablo Carrasco decía, no, hay que esperar porque la lista es grande, son varios los inversores, no es tan fácil. En la descripción de Pablo Carrasco González es ingeniero agrónomo, muy simpático, positivo, se muestra exitoso, blanco, votante de la lista 40 del Partido Nacional, casado con Ana Leudiukov Artabeitia, quien también es socia de Conexión Ganadera, y Pablo además es cuñado, hermano de la esposa de Juan Otegi, uno de los hombres más ricos del país. Ana, es decir, su pareja, tiene 10 hermanos, se crió en el campo de sus padres en Cerro Largo, donde estudió, y luego en Montevideo se recibió de ingeniera agrónoma. Su apellido materno es de los considerados de la oligarquía o aristocracia uruguaya, y por lazos familiares ayudó a incrementar el círculo alrededor de Basso y Carrasco. El matrimonio Carrasco se mostraba muy feliz, con empuje, trabajador, muy buenos anfitriones, y ambos manejaban una comunicación oral muy buena, es decir, un personaje exitoso, distinto, confiable, de familia, religioso, de la zona de Carrasco, etcétera, hacía que confiáramos en él. Sí, una descripción que o te atrae o te aleja rápidamente, ¿no? Exactamente. Escuchemos algo más de Pablo Carrasco, que comparaba la situación que se vislumbraba en el rubro con las extraordinarias ganancias que tenía el Cirque du Soleil, y esto decía. Estamos en una posición muy incómoda porque nosotros lo sabemos desde el día 1, porque nosotros en ganadería conocemos a todos como si los hubiéramos parido. Y no podemos decir públicamente a nadie que esa persona se va a portar mal. Pero esto tentador que ha habido para mucha gente de ver la Conexión Ganadera cómo crece. Yo ayer miraba unas escenas del Cirque du Soleil, ¿no? Y leí algunos números de lo que factura el Cirque du Soleil y pensaba que es parecido. Y dije, yo podía haber dicho, mirá, los números del Cirque du Soleil puede tener 40, 50 artistas, factura 40 millones. Es una vez, es un negocio. Entonces yo voy y pongo un Cirque du Soleil, pero no tengo los artistas. Eso me va a ir pésimo. Porque quiero que sepan que cuando hay viento en contra o cuando nosotros queremos crecer, conseguir un lugar más para una vaca, para que ustedes puedan entrar lo antes posible en el sistema, porque a veces nos hacemos esperar para entrar por primera vez, nosotros prácticamente invertimos en el lugar para tener esa vaca la mitad de lo que ustedes invierten. Es decir, nosotros no somos un pasamano. Nosotros tenemos que hacer la inversión antes para generar el lugar para que ustedes pongan sus vacas. Entonces, es fácil de entender de que al Cirque du Soleil le sale bien solo al Cirque du Soleil y no a la COVID. Acá estábamos comentando, dicen que qué complejo lo que estaba diciendo Carrasco. Disney. Ayer veía a alguien que ponía en las redes, ahora entendí de dónde venía lo de hacer una vaquita. Exactamente. Ahora le voy a pedir a Ana, nuestra compañera, para ver algunas de las capturas de pantalla de la empresa, la publicidad que se hacía en vía pública, y una vaca engordamos tus ahorros, en su web que todavía sigue activa, ganado criado campo natural para producir la mejor carne del mundo, multiplicar tus ahorros sin embarrarte, es decir, este concepto de vos no sabés nada de campo, nosotros sí, vos sos de la ciudad, danos tu dinero, ni tenés que venir al campo, que nosotros hacemos el trabajo. Engordamos tus ahorros, invertí en el negocio más seguro de la historia, y nos vamos con un modelo exitoso para que cualquier uruguayo multiplique sus ahorros invirtiendo en ganado. Y acá había también algo que se va a investigar. La justicia va a investigar a ver si realmente, porque cuando uno compra ganado, le tienen que dar lo que se llama el chip del ganado, es decir, la cédula del ganado. Y acá se va a investigar a ver si realmente estaba eso, porque hay quienes creen que en realidad nunca se compraba ganado con el dinero que uno ponía, sino que básicamente cuando había que mostrar, cuando los inversores querían ir a ver, se mostraba las mejores vacas, las vacas de engorde, y se les hacía creer que esas eran las suyas, pero no necesariamente eso era así. Pero me quiero meter ahora sí en alguno de los tweets que tiró Pablo Carrasco a lo largo de este tiempo, de su vínculo con el Partido Nacional y como votante de la lista 40, algunos tweets
un tanto polémicos, porque hay uno que dice: ¿sabían que cada vez que hay un triunfo en los consejos de salarios de la clase trabajadora, miles de uruguayos pierden su trabajo? ¿Sabían que sin regulación salarial habría pleno empleo porque todo ser humano tiene algo de valor? Si sos de izquierda, este es el que más resonó, si sos de izquierda no sabés de economía, si sabés de economía no sos de izquierda. Mi respaldo es la historia de la humanidad. Después algunos apoyando la lista 40, esta es la lista que voy a votar. En esta lista hay 2 personas que conozco de cerca para decir que son los mejores de todos nosotros, y se refería al senador Sebastián da Silva y también a Álvaro Delgado, a quienes conocía, y después también en algún momento insultó al presidente electo, Yamandu Orsi. Es tan poderosa la secta frente amplista que no pueden percibir que su líder es un infradotado. Esto en referencia a un discurso que estaba dando Yamandu Orsi. Y después hay un tuit en donde alguien, una cuenta que se llama Lord Ponsonby, le hace una pregunta muy interesante, porque le dice: vi la página de Conexión Ganadera, esto en octubre de 2024. ¿Por qué ofrece renta fija en un negocio de renta variable? Una pregunta muy interesante, porque claro, el negocio de las vacas es de renta variable. Es decir, si los precios caen, deberían ganar menos, y si suben, debo ganar más. Implica que Conexión Ganadera cobra la diferencia entre el resultado real y el 7% prometido. Y Pablo Carrasco le dice: la base siempre se compra, es un premio eventual. Si la base siempre se compra, le dice Lord Ponson, entonces el riesgo del inversor no es el valor de ganado, sino Conexión Ganadera. El producto bono ganadero es inversión en un préstamo Conexión Ganadera a una tasa fija con garantía de ganado. Y bueno, y ahí está uno de los cuestionamientos que se hacen de si este no era un negocio financiero. Escuchemos y hablamos también con el ingeniero agrónomo Gabriel Ollanzábal, que nos explicaba también un poco la atracción de este tipo de negocios que se están dando y cómo funcionan. Canalizar fondos de inversores que no están vinculados al agro, digamos, inversores, digamos, entre comillas, de la ciudad, para financiar a dueños de tierra que no tenían capital, sobre todo después de la crisis de 2002, para comprar ganado. Ese es como el origen. Se vincula a lo que se llama todavía negocio ganadero, una capitalización de ganado. Si alguien tiene un campo, pero no tiene capital, aparece un capitalista que pone ese capital para vacas y entonces se reparten porcentaje de la producción. Ahí hay distintos arreglos. El dueño del campo cobra por poner la tierra, renta. Si maneja el ganado, cobra por esa gestión, y el inversor cobra una rentabilidad por poner ese capital, por prestarlo. Y es una modalidad que sigue funcionando en arreglos entre particulares. Puede ser entre vecinos o alguien que tiene un capital y arregla con un dueño del campo. Canalizar fondos de origen no agropecuario hacia el agro, pero sin pasar por el sistema bancario. Esa como que sería la originalidad, digamos. Es como un mecanismo de financiar la producción agropecuaria, la de ganadera en particular. Por eso es que el Banco Central dice que no la audita, no es una operación financiera. Ese es el argumento del Banco Central que yo leí en estos días. Luego de que, digamos, se armó este negocio y que más o menos da esa rentabilidad en contexto de la crisis de 2002, cayeron todos los costos, bajó la rentabilidad, subió la rentabilidad por los precios internacionales, los campos eran baratos. Después de ese periodo pudieron seguir pagando esa rentabilidad porque armaron, esto es difícil de probar, pero es la sospecha que muchos tienen, es lo que se llama un esquema Ponzi, que es una suerte de estafa piramidal donde vos pagás rentabilidades no en base a la utilidad de tu negocio, sino a que conseguís nuevos inversores. Y esos nuevos inversores ponen un capital y con ese capital le pagás la rentabilidad a los que pusieron capital antes y así vas armando una pirámide. El tema que es cuando la futura tanda de inversores se cae, que creo que es lo que pasó ahora por este efecto cadena, ¿no? Que cayó la RARTE, cayó Pública Ganadera y ahora cae el más grande, que es Conexión Ganadera, el más grande, el que está hace más tiempo, dejan de llegar los inversores y ahí se cae toda la pirámide. Sí, acá explicaba un poco lo que comentabas vos, Diego, de cómo funciona, ¿no? Sí, exactamente. Les voy a comentar los tipos de inversiones que habían en este tipo de empresas ganaderas. Bajo el compromiso siempre de pagar una renta fija anual o semestral. En el caso del Grupo Larrarte se ofrecía una rentabilidad anual de hasta 11,8%, República Ganadera proponía un 9% y Conexión Ganadera tenía un 8% y después había bajado a 7%. Conexión Ganadera, por ejemplo, ofrecía 4 productos diferentes a sus socios. El monto mínimo para participar en un negocio
son $15.000 y en ese caso, inversiones en terneros, la renta fija anual es de 7% y los contratos se renuevan cada 6 meses. En las inversiones de ganado para engorde, el monto mínimo son de $20.000 con plazos de entre 12 y 18 meses y rentabilidad de 8%. Y en el caso de los animales de cría, vacas preñadas o recién paridas, se ofrecía un bono ganadero que se renovaba cada 2 años. La inversión mínima en este caso eran de $25.000 y la rentabilidad anual llegaba al 9%. Y finalmente el llamado pool ganadero, que requería una inversión mínima de $50.000 con contrato a 2 años y una rentabilidad anual variable de entre 9 y 11%. Algo que quienes saben de esto, quienes lo estudian, y ahora lo vamos a escuchar a Pablo, a Gabriel Osanzábal de vuelta, en ningún lado se paga esto, porque los números no dan para dar esta rentabilidad. En algunos casos hasta se termina empatando, digamos, la apuesta que se hace y lo que termina dando una vaca, pero escuchémoslo a Gabriel, que es más claro. Entonces, claro, nadie le cerraba como pagaban entre 7 y 9%, cuando los datos que hay de rentabilidad del agro, hay 2 fuentes ahí, uno que llaman carpetas verdes del plan agropecuario y otros son balances que hace FUCREA, que es la Federación Uruguaya de Grupos CREA, muestran que en campo propio la rentabilidad es 3/4% y en campo alquilado 1 de cada 5 tiene resultados positivos. Entonces era muy raro que durante 25 años siempre pudieran pagar esas rentabilidades. Obviamente que si ellos lo estaban haciendo es que los dueños de Conexión Ganadera tenían muy buenas ganancias, obviamente no lo iban a hacer a pérdida. En algún lugar tenía que haber algún gato encerrado, digamos. O sea, hasta hace poco era presentado como el gurú de la ganadería, ¿no? El empresario exitoso, innovador, que está a la vanguardia, que logra hacer plata donde la mayoría pierde, y un poco él tenía como ese talante. Me hace acordar esto de gurú ganadero al gurú financiero que era en su momento el argentino Leonardo Cositorto, también que había sido todo el tiempo. Juzgado en Argentina también por estafa piramidal y asociación ilícita. Sí, todo el tiempo me hace acordar a él, y que además recomiendo el documental El vendedor de ilusiones, que está en Netflix. Es increíble, me hace acordar todo el tiempo a esto. Les quería leer parte de lo que fue, porque acá, claro, hay muchos que cuestionan por qué el Banco Central no puede intervenir, porque era una cuestión entre particulares, no incluía lo financiero, sino que era un negocio ganadero entre particulares. Pero acá va a haber una investigación de que tiene puntos de contacto con el negocio financiero. Lo cierto es que en febrero de 2022 el Banco Central emitió una advertencia sobre este tipo de llamados. Se pone en conocimiento del público en general y de los ahorristas en particular que se ha constatado la existencia de publicidad realizada a través de distintos medios de difusión masivos para invertir o ahorrar en ganado o en productos agropecuarios, y en algunos de los casos que han llegado a conocimiento de este Banco Central se ofrece una rentabilidad mínima fija. Al respecto, la Superintendencia de Servicios Financieros considera necesario hacer saber que las empresas que ofrecen este tipo de productos o inversiones no se encuentran inscritas en sus registros y consecuentemente no están sujetas a su regulación y control. Claro, era un riesgo. Vos invertís en algo que no necesariamente tenés una garantía de que lo vas a cobrar cuando lo haces de esta forma, cuando lo haces entre particulares. Si bien esto se hace, y quienes trabajan en el campo me dicen, sí, esto se hace, vos a veces tenés un campo y no tenés el capital, recurrís a inversores, pero claro, la rentabilidad es mucho menos, porque el negocio no da para tanto, entre que vos tenés que engordar el ganado, comercializarlo, etcétera. Hablábamos también de un vínculo que tenía Pablo Carrasco con el Partido Nacional, votante de la 40. Sebastián da Silva, quien ahora va a denunciar a alguien en Twitter porque aparentemente lo difamó, tenía un vínculo con él. Y de hecho Sebastián da Silva recomendó por lo menos a 25 personas que ingresaran a Conexión Ganadera y que pusieran sus ahorros. Y hay un tuit también de Sebastián da Silva agradeciendo el apoyo de Pablo Carrasco para con su elección de votarlos. Y Pablo Carrasco se había acomodado, digamos, muy bien en el centro. Solía tener participaciones en Perspectiva, el programa de Emiliano Contelo, un programa, digamos, exitoso. También era uno de sus principales sponsors. Entonces, bueno, a él le gustaba salir ahí, mostrarse como alguien serio, de confianza, etcétera. Escuchemos lo que le decía el ministro electo de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, a nuestro amigo Leo Sarro este fin de semana sobre esta situación. Desde mi punto de vista, un descuido, una falta de participación del Banco Central, que me parece que tiene que garantizar, porque la idea está muy buena, que el ahorro uruguayo se pueda canalizar en producción nacional, como en este caso, o en instituciones del Estado. Es más que quema con leche, ve la vaca y llora. Entonces,
esto nos va a traer problemas, que la gente vuelva a crear el sector agropecuario como un lugar seguro de inversión. Pero claramente tiene que tener otro respaldo, ¿no? En este caso, cuando uno miraba quién respalda, no hay. Cuando usted deposita en un banco, sabe que el Banco Central está monitoreando el banco. Cuando compra bonos de tesoro, hay respaldo atrás. En este caso, no se percibía un respaldo sólido en cuanto a la inversión. Yo no conocí en mi historia de vida, ni propia, y de la gente que uno tiene confianza, rentabilidad del 8, el 9, el 10% en el sector agropecuario. Habrá que ver cómo termina esta película, pero claro que es un problema, y lo que me da más lástima es la gente que invirtió y ahora se ve defraudada, y bueno, seguramente va a ser muy difícil que vuelva a invertir en el sector agropecuario cuando todos decimos que como país y cualquier sector, qué bueno es que existan inversiones. De aquí al 1 de marzo pueden pasar muchas cosas. Y pienso que sí, ojalá que este problema esté terminado antes que nos toque a nosotros. Allí hablaba entonces Frati con Leo Sarro. Espera que el problema se termine antes de que asuma el gobierno, entonces. El problema ya está en la justicia, digamos, porque hay varios estudios de abogados, a través de, obviamente, los damnificados que se han presentado, varias denuncias. Son pocos los denunciantes, igual en comparación a los inversores también. Por ahora sí, porque acá te voy a decir una cosa, y es una información que estuvimos recabando, que hay personas que están entre los damnificados a los que no se les puede dar dinero. Y ustedes me entienden con esto. Hay personas a las que no se les puede dar dinero, y de paso agrego, muchas personas aprovecharon la reducción de controles en la ley de urgente consideración para poder poner su dinero en este tipo de negocios. Escuchemos lo que decía el abogado Juan Pablo Decia, que tiene a algunos de los clientes, y seguimos finalizando. La situación con Conexión Ganadera es de incertidumbre. Me das 10 minutos que termino. Que han habido contratos que se vencieron en diciembre, los últimos días de diciembre, y otros los primeros días de enero, donde los inversores comunicaron con antelación de que no iban a recapitalizar, que no iban a reinvertir, y solicitaron la devolución de su inversión con las rentas. Frente al incumplimiento de Conexión, en esos casos puntuales a retornar el dinero invertido y los intereses que se generaron, bueno, se generó una situación de natural preocupación. Los capitales que manejan, son capitales cuantiosos, son inversiones de miles de dólares, en donde un inversor, un privado, coloca sus ahorros para generar una rentabilidad que está asociada en principio a la compra de ganado. Son rentas que están por encima de lo que el negocio ganadero da. En el caso de Larrarte y de República Ganadera, ya tenemos la certeza de que ese ganado no se compró en la enorme mayoría de los casos, te diría en el 95% de los casos. Son negocios que se presentan como ganaderos, pero no lo son. La realidad indica que son negocios más bien financieros en gran medida, y siendo que es un negocio financiero, deberían tener el contralor del Banco Central. Otro abogado pidiendo el contralor del Banco Central, ¿no? Como lo pidió en su momento el ministro designado Ferrati. Exactamente, escuchamos al último abogado, a Ignacio Durán, si bien hay otros más, pero cerramos con esto. Los clientes han llegado, la verdad, esta vez por todos lados, contrariamente a como pasa en otras ocasiones, que generalmente es por recomendación. Acá me han escrito mucho por redes sociales, por las redes que tengo, por X y por Instagram, pidiendo mi celular y pidiendo una reunión urgente. Después sí, intentaron todos contactarse con la empresa y no recibieron ningún tipo de respuesta. No les contestan los mails, y la oficina física está cerrada para el público, una que quedaba ahí en Pereira de la Luz. Van hasta ahí y no hay nada. La denuncia que se hizo es por estafa y por apropiación indebida, y obviamente la idea es recuperar activos, salvo que hay alguno dolido con la situación que te dice yo ya perdí todo, que este tipo las pague, en el sentido de lo que es una responsabilidad penal. A la gran mayoría le interesa el tema económico y recuperar parte de su dinero. El concurso es una posibilidad. Recordemos que estamos en plena feria judicial y activar un concurso ahora es prácticamente inviable.
Pero creemos que lo primero que tenemos que asegurar es la presencia de autoridades de Conexión Ganadera en el país, asegurar los bienes que haya y cautelarlos de la mejor manera posible. Y bueno, con el devenir de los días y culminada la feria judicial mayor, ahí sí capaz que la figura del concurso se vuelve inevitable y ahí ya será una junta de acreedores la que tome una decisión. Sí, como decíamos, Diego, claro, más de un abogado que lleva adelante varias de estas denuncias, ¿no? Sí, todos los abogados coinciden en solicitarle a la justicia las medidas cautelares, cierre de frontera, congelamiento de los bienes de Carrasco y de la empresa. Hay otro grupo de abogados que también lo quiere denunciar en el exterior para ver qué tiene en el exterior Pablo Carrasco y poder garantizar así, digamos, que el proceso tenga por lo menos esas garantías. Son varios los damnificados, como les decía. Hay muchos argentinos también que, escapando de la posibilidad de no poder invertir su dinero en Argentina, vinieron a invertirlo acá con digamos, la flexibilización. Claro, con esas facilidades que también que daba la ley urgente de consideración, por ejemplo, ¿no? De efectivo de hasta $100.000. Exactamente, y muchos uruguayos que también fueron quienes apoyaron, digamos, la LUC a cambio de, tener esta posibilidad, y por eso son los que hoy te digo, no se les puede deber y se está haciendo lo imposible para poder pagarles a ellos. Cierro brevemente, hay un tuit de Alfredo Lago, que es un ingeniero agrónomo. Sí, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Exactamente. Conexión Ganadera tiene 25 años. ¿Qué pasaba hace 25 años en nuestro país? Bueno, hace 25 años, aftosa, crisis bancaria, devaluación, el negocio ganadero de los productores estaba destruido, no había confianza en plaza financiera tradicional, y a inicios de los 2000 los terneros valían más o menos $100, la renta de campo no superaban las $50.000 por hectárea, con mucho ofrecimiento, los costos operativos de un establecimiento ganadero estaban bajos por el efecto de devaluación, y con ello los fondos consiguieron interesantes extensiones de campo para arrendar intermediarios que ofrecían ganado necesario, profesionales del ramo con necesidad de trabajar, etcétera. La respuesta, señala él, ante todo esto que se había, es que es imposible que pagando rentabilidad de viejos inversores con el capital que ingresaba de los nuevos, no se puede llegar a este tipo de negocios, y su tuit arranca con el dulce pica los dientes. Así que muy interesante. Un dato más también que nos tiraba por ahí un compañero, es el último, Diego, y nos vamos, que estamos en terreno de justicia. El último, porque el turco me mata, es el costo que tienen los abogados. La mayoría de los abogados que han tomado clientes en este caso están cobrando una base inicial de $700, pero otros están cobrando también un dinero a éxito del juicio. Dependiendo el éxito, cobran 1% según la inversión, y se puede llegar hasta 10% con inversiones que andan arriba de los $100.000, por ejemplo. O sea que los abogados también en esto, o por lo menos los damnificados, tienen que hacer cargo de la estafa que sufrieron pagando a estos abogados. Bueno, todavía queda mucho para analizar de todo esto y vamos a tener novedades, así que muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes. ¿Vas a estar por acá el miércoles o por afuera? Sí, ya me voy. Ya te vas. Bien, bueno, disfruta estas últimas horas entonces. Gracias, Diego. Dale, abrazo. Chau, chau. Abrazo.